Libro, Obras escogidas de Orígenes. Escrito por Alfonso Ropero. Capítulo 2. Segunda parte. Cristo, imagen del Dios invisible. Veamos ahora cómo debemos entender la expresión, la imagen invisible, Colosenses 1, 15, de modo que podamos de esta manera percibir por qué Dios es correctamente llamado Padre de su Hijo. Saquemos, en primer lugar, nuestras conclusiones de lo que solemos llamar imágenes entre los hombres. A veces se llama imagen a algo que está pintado o esculpido en alguna sustancia material, como la madera o la piedra, y a veces se dice de un niño que es la imagen de su padre, cuando sus rasgos en ningún aspecto desdicen la semejanza con su padre. Pienso, por tanto, que el hombre que ha sido formado a imagen y semejanza de Dios puede compararse debidamente a la primera ilustración. Respecto a él, de todos modos, lo veremos con más precisión, si Dios lo quiere, cuando tratemos de exponer el pasaje de Génesis. Pero la imagen del Hijo de Dios, de quien ahora hablamos, puede ser comparada al segundo de los susodichos ejemplos, incluso respecto a esto, que Él es la imagen invisible del Dios invisible, en la misma manera que decimos, según la historia sagrada, que la imagen de Adán es su hijo Set. Las palabras son, y Adán engendró a Set a su semejanza, conforme a su imagen, Génesis 5, 3. Ahora, esta imagen contiene la unidad de naturaleza y sustancia pertenecientes al Padre y al Hijo. Porque si el Hijo hace, de la misma manera, todas las cosas que hace el Padre, entonces, en virtud de este hacer del Hijo semejante al Padre, es la imagen del Padre formada en el Hijo, quien es nacido de Él, como un acto de su voluntad procedente de su mente. No soy, por tanto, de la opinión de que la sola voluntad del Padre debería ser suficiente para la existencia de todo lo que Él desea que exista. Porque en el ejercicio de su voluntad Él no emplea nada que lo que es dado a conocer por el consejo de su voluntad. Así, también, la existencia del Hijo es generada por Él. Este punto debe mantenerse por encima de todos los demás por aquellos que no permiten que nada puede ser inengendrado, esto es, nonato, salvo Dios el Padre únicamente. Debemos tener cuidado para no caer en las absurdidades de los que imaginan ciertas emanaciones, para dividir la naturaleza divina en partes, y así dividir a Dios Padre tanto como pueden, pues aun albergar la más remota sospecha de tal cosa en cuanto a un ser incorpóreo es no solo lo máximo de la impiedad, sino una señal de gran locura, siendo lo más remoto de cualquier concepción inteligente que pueda hacerse de la división física de una naturaleza incorpórea. Antes bien, como acto de la voluntad, proviene del entendimiento, y ni corta ninguna parte, ni la separa ni la divide, como algunos suponen que el Padre engendra al Hijo, a su propia imagen, a saber, que el que es invisible por naturaleza, engendró una naturaleza invisible. Porque el Hijo es la palabra, y por tanto, no debemos entender que algo en él sea reconocible por los sentidos. Él es sabiduría, y en la sabiduría no puede haber ninguna sospecha de nada corpóreo. Él es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, Juan 1, 10, pero él no tiene nada en común con la luz del sol. Nuestro Salvador, por tanto, es la imagen del Dios invisible, puesto que comparado con el Padre, Él es la verdad, y comparado con nosotros, a quienes nos revela el Padre, es la imagen por la que venimos al conocimiento del Padre, a quien nadie conoce, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, Mateo 11, 27. Y su método de revelación es por el entendimiento. Por Él, por quien el Hijo mismo es entendido, entiende, como consecuencia, al Padre también, según sus propias palabras, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14, 9. Dios de luz y dador de luz. Pero ya que citamos el lenguaje de Pablo en cuanto a Cristo, donde dice de él que, el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1, 3, vayamos a considerar qué idea tenemos que formarnos de esto. Según Juan, Dios es luz, 1 Juan 1, 5. El Hijo unigénito, por tanto, es la gloria de esta luz, procediendo inseparablemente de Dios mismo, como el resplandor de la luz, e iluminando toda la creación. Porque, de acuerdo a lo que ya hemos explicado en cuanto a la manera en la que Él es el camino, y que conduce al Padre, y en la que Él es la palabra, interpretando los secretos de la sabiduría y los misterios del conocimiento, haciéndolo saber a la creación racional, y es también la verdad, y la vida, y la resurrección. De la misma manera deberíamos entender el significado de su resplandor, porque es por su esplendor que entendemos y sentimos lo que es la luz. Y este esplendor, presentándose cuidadosa y suavemente a los ojos frágiles y débiles de los mortales, y gradualmente educándolos y acostumbrándolos a soportar el resplandor de la luz, cuando quita de ellos todo obstáculo y obstrucción de la visión, según el propio precepto del Señor, saca primero la viga de tu propio ojo,
Lucas 6, 42, para hacerles capaces de aguantar el esplendor de la luz, siendo también hecho en este sentido una especie de mediador entre hombres y la luz. Imagen de la misma persona o sustancia de Dios. Pero ya que el apóstol lo llama no solo el resplandor de su gloria, sino también la imagen misma de su persona o sustancia, Hebreos 1, 3, no está de más preguntarse cómo puede decirse que se es la imagen misma de una persona, excepto de la persona misma de Dios, independientemente de ser el significado de persona y sustancia. Considera, entonces, si el Hijo de Dios, sabiendo que es su palabra y sabiduría, quien solo conoce al Padre y lo revela a quien él lo desea, es decir, a los que son capaces de recibir su palabra y sabiduría, no puede, respecto a este punto de revelar y hacer conocer a Dios, ser llamado la imagen de su persona y sustancia, es decir, cuando aquella sabiduría, que desea dar a conocer a otros los medios por los que Dios es reconocido y entendido, se describe ante todo a sí misma, pueda de esta manera ser llamada la misma imagen de Dios. Con vistas a alcanzar un entendimiento mayor de la manera en la cual el Salvador es la imagen de la persona o la sustancia de Dios, utilicemos un ejemplo que, aunque no describa el tema que tratamos total o apropiadamente, puede, sin embargo, ser empleado por un solo propósito, mostrar que el Hijo de Dios, que era en forma de Dios, se despojó a sí mismo, de su gloria. Por este mismo despojamiento, nos demostró la plenitud de su deidad. Por ejemplo, supongamos que hubiera una estatua de tamaño tan enorme como para llenar el mundo entero, y que por esta razón nadie pudiera verla, y que otra estatua fuera formada pareciéndose totalmente en la forma de sus miembros, y en los rasgos del semblante, y en la naturaleza de su material, pero sin la misma inmensidad de tamaño, para que los que eran incapaces de contemplar a la de enormes proporciones, al ver la otra, reconocieran que han visto la primera, porque la más pequeña conservó de ella todos los rasgos de los miembros y semblante, y hasta la misma forma y el material, tan estrechamente que totalmente indistinguible de ella. Por tal similitud, el Hijo de Dios, despojándose de su igualdad con el Padre, y mostrándonos el camino del conocimiento de Él, ha sido hecho la misma imagen de su persona, para que nosotros, incapaces de ver la gloria de aquella maravillosa luz cuando se presenta en la grandeza de su deidad, podamos obtener, por haber sido hecho luz para nosotros, los medios de contemplar la luz divina mediante la contemplación de su resplandor. Esta comparación de estatuas, desde luego, en cuanto pertenece a cosas materiales, no es empleada con ningún otro propósito que para mostrar que el Hijo de Dios, aunque colocado en la insignificante forma de un cuerpo humano, a causa de la semejanza de sus obras y del poder con el Padre, Juan 14, 11, mostró que había en él una grandeza inmensa e invisible. Como dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14, 9, y yo y el Padre somos uno, Juan 10, 30. O, el Padre está en mí, y yo en el Padre, Juan 10, 38. El poder del poder. Veamos ahora cuál es el significado de la expresión que se encuentra en la sabiduría de Salomón, donde se dice de la sabiduría que, es una especie de aliento del poder de Dios, el flujo más puro de la gloria del Omnipotente, el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha de la obra o del poder de Dios, la imagen de su bondad, Sabiduría 7, 25 al 26. Estas son las definiciones que da de Dios, señalando con cada una los atributos que pertenecen a la sabiduría de Dios, llamando sabiduría el poder, la gloria, la luz eterna, la obra y la bondad de Dios. Salomón no dice, sin embargo, que la sabiduría es el aliento de la gloria del Todopoderoso, ni de la luz eterna, ni del actuar del Padre, ni de su bondad, ya que no era apropiado que se atribuyera ninguno de estos al aliento, sino que con toda la propiedad, dice que la sabiduría es el aliento del poder de Dios. Ahora, por el poder de Dios debe entenderse aquello por lo que es fuerte, mediante el cual él designa, refrena, y gobierna todas las cosas visibles e invisibles, que es suficiente para todas aquellas cosas que él gobierna en su providencia, entre las que él está presente, como si fuera un individuo. Y aunque el aliento de todo este poder fuerte e inmensurable, y el vigor producido por su misma existencia, procede del poder mismo, como la voluntad de la mente, incluso esta voluntad de Dios, sin embargo está hecha para ser el poder de Dios. Consecuentemente, se produce otro poder, que existe con las propiedades de sí mismo, una clase de aliento, como dice la Escritura, del poder primero e inengendrado de Dios, derivando del su ser y nunca inexistente en ningún tiempo. Porque si alguno afirma que no existió anteriormente, sino que vino después en la existencia, pidámosle que explique la razón por la que el Padre, que le dio el ser, no lo hizo antes. Y si él concediera que hubo una vez un principio, cuando aquel aliento provino del poder de Dios, le preguntaremos otra vez, ¿por qué no antes del principio, que él ha concedido, y de este modo,
exigiendo siempre una fecha más temprana, y yendo hacia arriba con nuestras interrogaciones, llegaremos a esta conclusión, que como Dios siempre ha poseído el poder y la voluntad, nunca ha habido ninguna razón de propiedad o de otro modo, por la que Él nunca haya poseído la bendición que Él desea. Así queda demostrado que el aliento del poder de Dios siempre existió, no teniendo ningún comienzo, sino Dios mismo. Tampoco era apropiado que debiera haber otro principio excepto Dios mismo, del que deriva su nacimiento. De acuerdo a lo dicho por el apóstol, Cristo es poder de Dios, 1 Corintios 1, 24, y debería llamarse no solo el aliento del poder de Dios, sino el poder del poder. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.